Entonces, este texto es un texto que realmente llevó a Martín Lutero a la conversión, ¿vale? A entender el corazón del Evangelio, que es muy importante entender el corazón del Evangelio para poder realmente experimentar el perdón, la gracia y el favor de Dios, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a leer el texto, es una porción larga. Voy a leer Romanos capítulo 4 del 1 al 25, ¿vale? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulará la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la cual es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, la gran pregunta aquí es la pregunta del Evangelio. ¿Cómo alguien puede ser salvo? ¿Cómo alguien puede ser justificado? ¿Cómo es la forma en la cual y que Dios ha establecido para perdonar los pecados? ¿Es algo que tú puedes hacer? ¿Es a través de tu obediencia? ¿Es a través de tu entrega, de tu consagración? ¿Es a través de la búsqueda de la santidad? ¿Tendríamos que irnos a un monasterio? ¿Tendríamos que dejarlo todo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Esforzarnos desesperadamente por ser buenas personas, por hacer buenas obras? ¿Vale? ¿Cómo se puede salvar a alguien? ¿Cómo puede ser aceptado ante los ojos de Dios? Pues esta es la pregunta de Lutero. Y Lutero, que deja sus estudios de abogado, de abogacía, que es lo que su padre quería que hiciese, y en esa tormenta que le encuentra en medio de la nada, en medio del campo, se consagra a Dios y quiere servir a Dios, y en su mente la forma de servir a Dios es irse a un monasterio, consagrar su vida. Y nos cuentan los biógrafos de Lutero que no era un monje como los demás, que era un monje que se había consagrado de corazón
que estaba buscando el perdón y a Dios de corazón, sinceramente, y trabajaba más que los demás, y el prior del monasterio llegó a preocuparse por la salud de Lutero, ¿vale? Porque todo lo que hacía Lutero lo hacía en exceso, ¿vale? Sus penitencias, sus ayunos, sus trabajos, todo era en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con esta idea de cómo podía agradar a Dios. Y él quería agradar a Dios y quería hacerlo, pero nunca se sentía seguro, nunca se sentía perdonado, ni nunca se sentía aceptado. Nunca sentía que todo lo que hacía era suficiente. ¿Por qué? Porque su mente le traicionaba, sus pensamientos le traicionaban, y porque era consciente de su propia debilidad y su propio pecado. Entonces se mantenía en esta lucha. Quería, pero no podía. Pero anhelaba y lo hacía y estaba buscando encontrar la paz con Dios, reconciliarse con Dios, recibir el perdón de Dios. Y es una gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Cómo podremos estar en la presencia de Dios un día? Todos estaremos, todos estarán, y podemos presentarnos allí con paz, con seguridad de que Dios nos aceptará. ¿Vale? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. La pregunta del millón. Su trabajo sobre la Biblia fue lo que salvó a Lutero. Lutero era un teólogo, monje, que después le dieron la cátedra de teología en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, y entonces estudiaba la Biblia, y la Biblia le salvó a Lutero. Porque la Biblia encontró la respuesta a la pregunta que acuciaba su alma, ¿vale? Que le turbaba, que era: ¿cómo puedo yo, siendo como soy pecador, me conozco, aun haciendo todo lo que hago por agradar a Dios, que Dios me perdone y me justifique? ¿Cómo puedo encontrar la paz? ¿Vale? Y entonces, frases como la del Salmo 31, oh Dios, líbrame de tu justicia, ¿vale? Pues le hablaba de ese Dios que es justo, que es santo. Y Dios es un Dios que aborrece el pecado y por lo tanto aborrece al pecador, ¿vale? Y es un Dios que es justo y es santo, y nosotros somos injustos y no somos santos, somos pecadores. ¿Cómo podría él encontrarse con Dios y tener paz y seguridad de que Dios le perdonaría? Hasta ese momento él había considerado ese Dios y había contemplado ese Dios de su justicia. ¿Cómo podría escapar de la justicia de Dios? Porque si Dios lo sabe todo, lo conoce todo sobre Lutero. No solamente ve su anhelo y su deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Y sus obras, sino también su pecado. Somos una mezcla de estas cosas, ¿no? ¿Vale? Como creyentes incluso, queremos agradar a Dios, queremos hacer una voluntad, pero está el pecado ahí también, tenemos una lucha, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar paz, ¿no? Y seguridad y descanso para nuestras almas? En ese sentido, en la Edad Media, y Lutero y esa sociedad es una sociedad que sale de la Edad Media, y en la Edad Media se contemplaba a Dios así, un Dios justo, un Dios que juzga, ¿vale? Pero no se contemplaba el lado de la misericordia, del amor de Dios, ¿vale? Y eso es lo que tiene que descubrir Lutero. Lutero lo que descubre es un Dios que ama, el amor de Dios y la justicia de Dios. Una cosa no exime la otra. Dios es justo, Dios es santo, Dios tiene que juzgar al pecado y tiene que juzgar al pecador. No puede decir que eres bueno si no lo eres. No puede decir que no ve tu pecado si lo contempla. Él es justo, Él es santo. Entonces tenemos un problema con Dios, ¿verdad? Pero Dios ha provisto el medio. Y es lo que descubre Lutero, el medio es Cristo. En Cristo Él nos puede llamar santos. En Cristo Él nos puede justificar, perdonar. En Cristo encontramos paz. La vida que tú y yo no podemos vivir, la justicia de Dios que no podemos tener, la necesitamos de otro. Y esa es la justicia de Cristo, ¿verdad? Y este texto es importante porque se nos pone un ejemplo aquí a Abraham, que es Abraham es el padre de la fe, ¿no? Y entonces se nos dice aquí, bueno, ¿y Abraham qué fue? Fue justificado, fijaros, vamos al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Fue justificado por qué? ¿Por ser circuncidado? ¿Por obedecer a Dios? ¿O por qué? Entonces dice, no. Abraham fue justificado también por la fe, no por sus obras, no por lo que hizo, no por obediencia a Dios, sino por creer a Dios. Esto es lo importante, creer a Dios, ¿verdad? Que puede justificar.
Dice, si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, tiene de qué gloriarse. Podría decirte, fíjate, lo que Lutero no podía conseguir, Abraham lo consiguió. Obedeció a Dios y fue justificado. Y entonces puede gloriarse. Pero ningún hombre puede gloriarse. Somos salvos por gracia, nos dice el libro de Efesios, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, tú no puedes salvarte. Es como cuando estás en bancarrota y no tienes dinero para pagar ni una triste factura. Te encuentras, ¿verdad? Ahí, y lo que necesitas, ¿qué? Tú no puedes echar mano del bolsillo, bueno, busca ahí, en la hucha, no hay para pagar. ¿Qué necesitas? La transferencia de alguien. Alguien que puede transferirte a tu cuenta lo que necesitas para pagar lo que debes. Eso es la justificación por la fe. Eso es lo que Lutero descubrió. Nadie puede salvarse. Abraham no se salvó por obedecer a Dios, sino por creer que Dios podía justificarle, que es creyendo a Dios, ¿verdad? Es decir, no nos salvamos por obras. No es fe más obediencia. No nos salvamos creyendo y obedeciendo. Nos salvamos creyendo y después obedecemos. No es fe más obras, es fe sola, ¿verdad? Ese es un principio de la Reforma Protestante. Sola fe, sola gracia. Es la sola fe en Cristo la que nos salva. No depende de ti, no puedes hacer nada para salvarte, no podías hacerlo, ni podrás hacerlo jamás. Cristo lo ha hecho todo, confías en Él, descansas en Él es tu paz, Él es tu Salvador. ¿Vale? No te puedes gloriar. ¿Por qué? Porque pertenece la salvación a Él. Pero no para con Dios, nos dice el versículo 2. Si Abraham fue justificado por las obras, es una pregunta, ¿vale? Tendría alguien que gloriarse, pero no para con Dios, ¿vale? Entonces, esto sabemos que no es así, no podemos gloriarnos, ¿no? No podemos gloriarnos porque como Lutero, o como los profetas del Antiguo Testamento, o como todos los hombres, los santos, los mártires de la Iglesia, muchísimos han sido mejores que nosotros. Han vivido una vida quizá mucho más consagrada, mucho más obediente, pero ninguno de ellos fue salvo por sus obras. Esa frase que me gusta decir, ninguno de ellos fue capaz de impresionar a Dios como Cristo Jesús le impresionó en la cruz, ¿vale? Y nuestras obras no pueden salvarnos. Las Escrituras prueban que Abraham no tenía nada de lo que gloriarse, ¿vale? Y fijaros que el apóstol Pablo usa ¿para qué? Para los judíos el ejemplo mayor. Abraham, el padre de la fe, mayúsculas. No cualquier profeta, no cualquier otro, Abraham. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cuál fue el medio por el que se salvó Abraham? Y dice, fue contado, versículo 3 nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo 3? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Y al creer a Dios, ¿qué pasó? Le fue contado por justicia. No dice, y obedeció Abraham a Dios, e hizo Abraham todo lo que Dios le dijo. Claro que lo hizo, pero que no fue salvo por lo que hizo. Fue salvo por creer. Así de sencillo. Y uno dice, no, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que dejar? No, usted, fíjese, usted en este momento no tiene que dejar nada. No tiene que hacer nada. Absolutamente nada. Tiene que creer a aquel que le puede declarar justo, no culpable, santo, aceptado, sin serlo. Sin serlo. Tiene usted que creer a Dios, que creer lo que Dios dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. Yo creo en Dios, sí, Dios está ahí, yo soy muy creyente, ¿eh? Sí, pero, oiga, señor, señora, amigo, amiga, ¿cree usted lo que Dios dice? Porque eso es lo que hace el cambio, lo que manda el cambio, ¿eh? No creer en Dios, sino creer lo que Dios dice en su palabra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que descubre Lutero. Ya no es lo que tengo que hacer yo. Ya no son mis infinitos ayunos y el martirizarme, ¿verdad? Y el golpear mi cuerpo y el consagrarme hasta casi perder la vida a ver si Dios se impresiona, me ve y me dice, Lutero, tranquilo, que te perdono, porque fíjate tú lo que haces tú. Estoy impresionado con tu vida. No es eso. Es creer que Dios quiere y puede justificarme, perdonarme.
pero no en base a mis obras, no en base a lo que yo haya hecho, esté haciendo o pueda llegar a hacer, sino es en base a lo que Cristo ha hecho una vez y para siempre. Depende de Él. Claro que ahora tú y yo vivimos una vida y debemos obedecer a Dios y vivir una vida coherente y tal, ¿no? Pero es el resultado, ¿vale? Es el resultado de nuestra salvación. Fue contado, ¿no? Le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que le fue acreditado esa justicia, ¿verdad? Le fue contada a él, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Una cuenta que está en números rojos y ahora de otra cuenta hay un traspaso, ¿vale? A esa. Nosotros nunca vamos a poder impresionar a Dios, nunca. Tenemos que orar, sí, ¿y cuánto nos falta por orar como deberíamos orar? Y tenemos que amar, sí, ¿y cuánto nos falta por amar como deberíamos amar? Y deberíamos consagrarnos más al Señor, sí, ¿y cuánto nos falta por consagrarnos más al Señor? Nunca vamos, ¿vale? Tampoco es una excusa para no hacerlo, estamos ahí, ¿no? Pero gracias a Dios que podemos decir, si Dios me dijese, Manolo, ¿me amas? Manolo, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y tendría que decirle, Señor, tú sabes que yo te amo, pero Señor, tú sabes que yo te amo como te amo, como te amo. Fijaros Pedro después de las 3 preguntas, ¿no? 3 negaciones, la había negado 3 veces, y Jesús le pregunta 3 veces, ¿no? Y ya no dice, hombre Señor, tú sabes que yo te amo más que esto, yo sé, no, humillado, ¿no? Señor, tú sabes, yo te amo como te amo, sí. Porque Pedro sabía que su amor no era lo que debería ser, ¿verdad? Pero en cambio el amor de Cristo Jesús sí. La vida de Cristo Jesús sí, su obediencia sí. Y es donde tenemos que ir los creyentes, al Señor constantemente. Fallamos, sí, pero Él no ha fallado. Somos imperfectos, sí, pero Él es perfecto. Sí, nuestra justicia deja que desear, sí, pero la suya es completa. Y ir a Cristo constantemente. Y buscar ese arrepentimiento que hablábamos antes, ¿no? Para que el Señor nos transforme, nos cambie. Pero es Cristo, 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 la cruz, Él. Él. Si no, estamos perdidos. Es Él. Le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que creyó a Dios y eso fue suficiente. Fue suficiente. Creer es lo que se requiere de nosotros. No, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debería dejar? No debe hacer nada. Lo que tiene que hacer usted es creer y confiar que cuando usted cree es suficiente. Es la fe. La certeza de lo que se espera, no lo tienes, lo esperas, lo has recibido ya, pero no lo ves en toda su magnitud, las consecuencias de lo que has hecho y la convicción de lo que no se ve, de lo que ha sucedido en el mundo espiritual, cuando uno cree, ¿verdad? Debemos adorarle como se merece, debemos vivir una vida que le agrade enteramente y ello pues nos ayudará, pero esto no puede salvarnos. Debemos vivir una vida que agrada a Dios, debemos obedecerle en todo lo que Él demanda de nosotros, pero esto no es algo que cuenta a nuestro favor en la salvación, ¿me entendéis? Esto no es, y ahora he hecho esto, y fíjate, ¡pum! Y va subiendo los puntos, ¿no? Los números, ¿no? Y dice, esto es, y a ver si llego. No. Esto no cuenta para la salvación. No cuenta para la salvación. Lo que cuenta para la salvación es lo que Él ha hecho. La fe de Abraham no es en sí mismo una obra de justicia, porque muchos dicen, sí, pero fíjate, creyó. ¿Y quién creyó? Él fue el que creyó. Y por lo tanto, la fe, el creer es una obra que el hombre hace. No, cuidado, no nos confundamos. La fe es un don de Dios y creer simplemente es la manifestación de esa fe que Dios nos ha dado, ¿verdad? El significado es que Dios trata aquí a Abraham como si hubiera vivido una vida justa y perfecta. Su fe no era perfecta ni su vida, pero Dios la contó y la declaró como si fuese. El haber creído en Dios contó su vida como si fuese perfecta, ¿vale? La justicia de Dios fue traspasada a Abraham. Es lo que pasa en la iglesia. Nosotros somos santos, pero hoy hay una frase de Lutero, hoy es el día de todos los santos, ¿no? Por lo tanto, es nuestro santo. Mañana. Es nuestro santo. Mañana, ¿vale? Es nuestro santo, es el día de todos los santos. Lo voy a decir porque Lutero usaba una frase en latín que dice santos y pecadores, ¿no?
somos al mismo tiempo santos y pecadores, ¿vale? Pero las personas que no han creído son pecadores. Nosotros somos santos que pecan de vez en cuando, ¿vale? Pero hemos sido trasladados, estamos en otra situación totalmente diferente, ¿no? La Biblia nos dice que hemos sido trasladados ¿de qué? De las tinieblas a la luz admirable. Ahora somos santos y somos justos. Dios nos ve como limpios, nos ve como aceptables, como aceptos. ¿Por qué? Es por Cristo. ¿Entendéis? Nuestra cuenta estaba en bancarrota y ahora el Señor ha hecho un ingreso de su justicia. Y ahora yo puedo decir, no soy santo porque yo nunca peque, no soy justo porque siempre haga lo bueno, no soy salvo porque yo pueda salvarme, lo soy porque Él me ha salvado. Porque su vida y su sacrificio es suficiente para mí. Este es el corazón del Evangelio. Mientras uno no descanse, no confíe en la obra suficiente de Cristo Jesús, no hay paz para el corazón, no hay seguridad de salvación. No puede haberla. No puede haberla. Porque tendrías que estar todos los días contando tus buenas obras y tendrías que reducir esas buenas obras cuando hagas, pienses o dejes de hacer. Cuando hagas algo malo, pienses algo malo o dejes de hacer algo bueno. ¿Y entonces qué? ¿Quién sabe cómo está eso? Uno se presenta y dice, bueno, pues yo espero que aquel día todo cuenta a mi favor. Pero uy, como tengo una mala racha al final, he perdido todo lo que he ganado. Y la salvación no funciona así. La salvación funciona y descansa en la obra de Cristo, ¿no? Ser justificado no significa que se nos excusa de nuestro pecado, ¿entendéis? Vale, mirando hacia otra parte. No quiere decir que Dios mira hacia otra parte. Sí, Manuel es santo, ha sido perdonado, es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús y es un santo, ¿no? Escuchad, es muy curioso cuando leéis las cartas del Nuevo Testamento, ¿cómo empiezan todas? ¿A los qué? A los santos. A los santos. La de Corintios también. Las cartas de primera y segunda de Corintios también, que era un desastre de iglesia también, sí. A los santos que están en Corinto, a los santos que están en... Bueno, ¿eso qué era? ¿Las imágenes que tenían allí o qué? Eran las personas, como nosotros, con sus luchas, con su pecado, con sus dudas, con sus tribulaciones, con sus caídas. Los santos. Bueno, la palabra santo, sabéis cuál es el significado, es apartado para Dios. Aquellas personas que Dios ha apartado por gracia, por medio de Cristo Jesús, para formar su pueblo, por gracia, ¿vale? Entonces, como decía, esta paradójica expresión de Lutero, simul justus et peccator, ¿no? Al mismo tiempo justo y pecador. Creo que es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso porque yo veo mis contradicciones, quiero ser sincero, honesto conmigo y digo, Manolo, no eres lo que deberías ser. Te falta. En esto te falta mucho todavía. Aquí vas mejor, pero te falta, hijo, esto es lo que hay. Y yo quiero ser honesto conmigo mismo y delante del Señor y con los que me rodean. No soy lo que debería ser. Gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. No me estoy excusando, ¿vale? No estoy echando balones fuera, sino que puedo descansar en que mi salvación descansa en Él. Es Él. Y digo, sí, yo no soy lo que debo ser, pero confío en Él. Él es suficiente para mí. Él me ha perdonado, su justicia es suficiente, me ama y me perdona. Y yo quiero continuar en este camino, ¿vale? Pero no confío en mí mismo para mi salvación, no confío en mis obras, ni en mi persona, ¿vale? Entonces, como decía, es el ingreso, ¿no? Dice el versículo 5, al que no obra, sino al que cree que justifica al impío. A ese le es contado por justicia. Al que no obra, sino al que cree que Dios puede perdonar. Es decir, yo no estoy buscando salvarme. Yo vivo así porque soy salvo. Porque creo en aquel que me ha perdonado y que puede perdonarme y que puede perdonar a cualquiera, sea cual sea su pecado, si cree que puede perdonarle. Esa es la clave. Abraham creyó. La fe viene por ¿qué? Por el oír, ¿no? Y creer al Dios que habla, al Dios que nos habla. Esto se llama en teología la justicia pasiva, ¿vale? Son dos términos teológicos. Justicia pasiva, justicia imputada.
¿Qué es la justicia pasiva? La justicia pasiva es la que tú no realizas. Es la obra que tú no puedes hacer para salvar. Y es una justicia pasiva que tú recibes de otro, de alguien. Tú no lo haces, eres pasivo, Cristo lo hace por ti, vive la vida que tú no debes vivir, que tú no puedes vivir, agrada a Dios en todo, ama a Dios, ama a su prójimo, muere en la cruz, te sustituye, carga tu pecado, experimenta el infierno por ti, es levantado para que sea justificado y su justicia activa es pasada a ti y tú recibes la justicia pasiva. ¿Vale? Esa justicia de Dios, ¿entendéis? Es su vida la que nos salva, es su obra la que nos salva, no la nuestra. Y también se habla de la justicia imputada. Nosotros ahora somos justos, somos declarados justos, no culpables, santos, aceptos, agradables a Dios por la justicia que nos es ¿qué? Imputada, trasladada de otro, de fuera, ¿vale? Cuando alguien dice, no, busca a Dios, busca en ti mismo. No hay peor error que ese. Busca en ti mismo. ¿Qué crees que hay en nosotros mismos? Busca afuera. Es más, busca en la cruz, es lo que el Evangelio dice. No busques en ti mismo, que somos un mare magnum de emociones, de contradicciones, así somos. Así somos. Busca afuera, busca en la cruz, porque de ahí mana la salvación, de ahí mana la gracia, de ahí mana el perdón, es fuera de nosotros, ¿vale? Es una justicia que nos es trasladada. En el versículo 4 se dice que nuestra justicia es un mérito, que nuestra justicia es un mérito que obtenemos por nuestras buenas obras, o al contrario, que es añadida a cuenta sin la necesidad de buenas obras, ¿no? Entonces, si la salvación es un regalo de Dios, entonces ¿está obligado a salvarnos? Así como un empleador está obligado a pagar a sus empleados, y esto por supuesto estaría totalmente en contradicción con todo lo del espíritu de la escritura. ¿Entendéis esto? Voy a explicarlo, ¿vale? Si Dios está obligado, si la salvación es por obras, y al obrar Dios está obligado, ¿verdad? La salvación es por gracia. Dios no está obligado con nosotros no podemos salvarnos, ni Dios tiene obligación, ¿vale? Y si tuviese que pagarnos Dios, ¿cómo nos pagaría? ¿Cómo nos pagaría Dios? Pues con lo que temía Lutero, con la justicia de Dios. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, no para ganar la salvación, ¿verdad? Porque el espíritu de la Escritura nos habla de la gracia de Dios. ¿Cómo es la fe que nos justifica y nos salva? En contraste con el principio del catolicismo de otras religiones, fe más obediencia, es decir, está bien que tengas fe, pero obedece, porque si no obedece no eres salvo, no es así. La salvación viene por la fe, y uno obedece a raíz de eso, ¿no? Primero nos dice que tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos. Versículo 3:31, que dice, Romanos 3:31, que dice lo siguiente. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿verdad? Entonces, ¿hay que obrar? Sí, hay que obrar, sí, pero no para salvarse. Mas al que no obra, nos dice el texto, esto no significa que menospreciemos la ley, lo que dice es que dejemos de intentar salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que intentar dejar de salvarnos a nosotros, tenemos que confiar en el Dios que justifica al impío. Versículo 5 de este capítulo 4, que dice lo siguiente. Dice, mas el que no obra, ¿en qué sentido? Mas el que no obra, ¿en qué sentido? ¿El que no obedece a Dios? ¿El que no hace lo que le agrada a Dios? No. El que no obra para salvarse. Uno que tiene que dejar de obrar para salvarse a sí mismo, ¿verdad? Versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree que aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces aquí tenemos eso. En contraste con las obras, lo que tiene que hacer el creyente es dejar de obrar para salvarse, confiar en aquel que ha obrado una vez y para siempre para salvarse, y entonces obrar después como consecuencia de la salvación. Confiar en Dios que puede salvarnos, ¿no? Confiar en esa transferencia de confianza de Dios, dejar de intentar justificarnos y comenzar a confiar en Dios que nos da su justicia. Cuando hablamos con la gente, ¿qué es lo que la gente nos dice?
¿Qué es lo que hace esto? Si yo no soy tan malo, ¿por qué tendría Dios que juzgarme? ¿Por qué tiene Dios que condenarme? Si yo hago esto, hago lo otro, hago aquello, ¿verdad? Como aquel hombre en el templo, que dijo, mira, yo no soy como este, porque yo hago esto, esto y esto, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Intentar salvarse mediante sus obras. Y aquí uno dice, deja de obrar para eso, sino confía en aquel que ha obrado y te puede justificar, ¿vale? Creer en Dios o creer a Dios. Abraham no fue salvo solamente por creer en Dios, que creía en Dios. Versículo 3 nos recuerda que Abraham creyó a Dios. Esto es muy importante, creyó a Dios, ¿vale? Hay mucha gente que cree en Dios, está muy bien, es mejor creer en Dios que no creer en Dios. Pero creer en Dios no te salva, sino es creer a Dios lo que salva, ¿vale? La fe que salva no solo cree que Dios existe, que ha creado, que es todopoderoso, sino cree a Dios y lo que Dios, su palabra dice. Es muy importante, un hombre de fe, una mujer que haya creído, tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no cree que es la palabra de Dios, ¿cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede saber lo que Dios requiere para salvarse o requiere de su vida? O cómo es el carácter de Dios, su persona, sus atributos, ¿verdad? Puedes tener toda la fe y creer que Dios existe, que es amor, que es santo. Puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios y tener reverencia y temor, pero aún así seguir buscando tu propia salvación y justificación, confiando en tus obras piadosas, en tu ética moral, etc. Es triste cuando encontramos a creyentes que son protestantes o evangélicos, que creen como nosotros en la Biblia, pero que al final también en su forma de vivir y en su forma de hacer, creen que ellos se están salvando, ¿vale? Que porque hago esto, seguro que Dios no va a dejar de amarme. No, es que la salvación no depende de eso. La salvación depende de nuevo de lo que Cristo ha hecho, no de lo que tú haces. Olvidémonos. Porque si no podías gloriarte y podías decirte, mira, fíjate cómo soy yo. Si me estoy ganando el cielo. Si tengo el cielo ganado, ¿no? Este tiene el cielo ganado, ¿sabes? Oye, el cielo no lo tiene nadie ganado. El cielo lo gana otro, por ti y por mí. No lo ganas tú, nunca lo ganarás, nadie puede ganarlo. Dice, porque intento ser un buen cristiano. Y cuando alguien nos dice, porque intento ser un buen cristiano, cuando preguntamos a la gente, ¿no? Al final la fe es una transferencia de confianza. Yo transfiero mi confianza a lo que Dios dice. Y Dios me da su palabra, y yo confío en su palabra, y entonces la salvación tiene que ver con esa transferencia de confianza. Confío en lo que Dios dice. En nuestro hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta. Ha dicho, no cumplirá, yo confío. Hay una transferencia de confianza, ¿verdad? Si preguntamos a alguien, supongamos que el cielo existe, ¿cuáles creerías tú que serían los requisitos para poder acceder al cielo? ¿Quién entraría y quién no? Entonces alguien nos contestaría, hombre, pues el que intenta ser un buen cristiano. Si intentas ser un buen cristiano, entrarás en el cielo. No, por supuesto que no, porque es intentar ser un buen cristiano, intentar ser una buena persona, hacer lo que es correcto, es salvación por obras. Depende de ti, de lo que tú hagas, ¿vale? Y la salvación no depende de ti, no depende de nosotros. Otra opinión podría ser porque creo en Dios, intento hacer su voluntad. Es igual. Creo en Dios, salvación por medio de la fe, intento hacer su voluntad, salvación por medio de las obras. Es un error también, ¿verdad? Porque creo en Dios con todo mi corazón, ¿no? Ahí entran las emociones también, ¿no? Salvación por fe, como una obra, porque yo creo en Dios con todo mi corazón. Yo creo en Dios, ¿no? Es un error también. Somos salvos por Él. Hay que remitirse a Cristo Jesús. Descansa todo en Él. Todas estas respuestas revelan conceptos equivocados de lo que significa creer y tener fe. En ninguna de ellas ha habido una transferencia de confianza real en cuanto a Dios. La fe más obediencia descansa en uno mismo, sus fuerzas y habilidades, ¿entendéis? Cuando, como dice Luciano muchas veces, ¿no? Del yoísmo, ¿no? Cuando estamos nosotros ahí, cuando soy yo, que yo hago, que yo tal, que yo miro, pues eso ya descansa en nosotros. Somos nosotros el centro, y el centro de la salvación es el Señor mismo, ¿vale? Esta fe, la fe del yo,
yo hago, yo quiero, yo debo, yo puedo, ¿verdad? Es una fe que lleva a la vanagloria, al orgullo, pero también a la desesperanza y a la frustración, porque cuando uno es honesto, esto no da paz, porque no sabes cuánto bueno hace, no sabes si Dios al final, es lo que le pasaba a Lutero, ¿no? ¿Vale? Era yo, quería conseguir agradar a Dios, pero no encontraba paz, ¿vale? La fe más la confianza en la promesa de la salvación de Dios descansa en Dios y en su habilidad. Y aquí viene, es el descansar en Dios y en lo que Dios puede hacer, y en lo que Dios ha dicho. ¿Vale? Esa transferencia de confianza tiene que ver el descanso en lo que Dios ha dicho, en su palabra, y para mí es suficiente. La realidad de mi vida será la que sea, pero Dios ha dicho algo y confío en Él, y para mí es suficiente. Esa es la fe que salva. Y lo que Cristo ha hecho es suficiente, ¿vale? Esta fe nos lleva ¿a dónde? A la humildad y a la confianza en el poder de Dios. La fe que salva es una fe humilde que confía en Dios solamente. Y que nos despoja de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra capacidad, de nuestra suficiencia. Y al contrario nos lleva en humildad a los pies de la cruz. Y nos hace asombrarnos una vez más del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. De su favor, de su gracia, de su misericordia, de su compasión, de su paciencia. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y bueno, David no lo iba a saber. ¿Quién lo iba a saber mejor que David? Versículos 6 y 8 de este capítulo 4, ¿verdad? ¿Quién lo iba a saber mejor que David, que era recibir misericordia? Fijaros, había quebrantado el 10º mandamiento al codiciar a la mujer de su prójimo. Había codiciado el 8º mandamiento al robársela. Había quebrantado el 7º al cometer adulterio. El 9º indirectamente al haber engañado a Urías para que pensase que el niño que iba a nacer como suyo. El 6º indirectamente matando a su fiel oficial desde la distancia. Fijaros cuántos mandamientos. Y aún así, Dios le dio el don precioso del arrepentimiento. Y tenemos el Salmo 51, que es un salmo precioso, de un hombre quebrantado, de un hombre roto, de un hombre arrepentido, que es consciente de su pecado y que solamente confía en la gracia de Dios para la salvación. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y David tiene que decir, bienaventurados, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyo pecado es perdonado y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso no quiere decir que no sea pecador, sino que el Señor ya no te ve así. Lo dice David mismo, después de todo lo que había sucedido. Esa es la gracia, la misericordia del Señor. Eso es lo que Lutero descubrió. Justificado por la fe, ahora tengo paz con Dios, reconciliado. Estoy reconciliado con Dios, tengo paz, no por lo que soy, no por lo que pueda hacer, no mirándome a mí mismo, sino mirando a la cruz, el justo muriendo por los injustos, por mí, para llevarme a Dios. Aquel que no hizo pecado, que nunca pecó, que no había ningún pecado en él, hecho pecado, convertido en pecado, para que yo sea declarado justo, perdonado, acepto, amado, blanco como la nieve, sin mancha ni arruga. Las tengo manchas, tengo arrugas, tengo pecado, no soy lo que me gustaría ser, pero cuando Dios me ve a través de Cristo Jesús, me ve así. Y yo tengo que verme así también, cuando me veo a la luz del Calvario. Por lo tanto, Abraham no fue justificado, declarado justo por las obras, ni lo fue por la circuncisión, como lo dice el texto, ¿verdad? Ni tampoco por medio de la ley. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Y cómo somos justificados nosotros? Abraham fue justificado por la fe. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera que Dios haya establecido que no sea que los hombres sean salvos por medio de la fe, creyendo a Dios, ¿verdad? Creyéndole a Él. Siempre es razonable confiar en quien es confiable, y Dios es confiable.
y es razonable confiar en Dios. Y nadie más confiable que Dios, como lo sabía Abraham. El Dios en quien confiaba Abraham y también nosotros, como el Dios, es el Dios que puede dar vida a los muertos. Es el Dios que puede dar vida a los muertos. Y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Él teniendo 100 años y su mujer ya siendo mayor, Dios puede hacer un milagro ahí, ¿verdad? Ese es el Dios en el que creemos. Es el Dios que puede hacer las cosas posibles, imposibles, que nos parecen imposibles. Llama a la existencia a las cosas que no existen. Puede hacer cosas que nos asombran porque tiene todo poder, toda autoridad, como estamos viendo en el Evangelio de Marcos. No solamente sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre todo lo creado. Podemos confiar en Dios porque tiene toda autoridad y todo poder. Es el último, la muerte es el último acontecimiento de nuestra vida del cual no tenemos control. No sabemos cuándo llegará, no sabemos cómo llegará, no sabemos cómo nos pillará, ¿verdad? Si estaremos allí muriendo en la gracia de Dios, ¿no? Como dicen los católicos, no, voy a morir en la gracia de Dios, ¿no? Pues nosotros vivimos en la gracia de Dios, espero que vivamos en la gracia de Dios, ¿no? Pero no sabemos cómo nos pillará en aquel momento, ¿no? Woody Allen, este cómico fantástico americano, ¿no? Dice de forma sarcástica que él no es que tenga miedo a morir, de hecho no tiene miedo a morir, lo único que tiene, lo que no quiere es estar allí cuando ocurre, ¿no? ¿Vale? No tiene miedo a morir, pero prefiere no estar allí cuando ocurra eso, ¿no? Claro, va a tener que estar allí, ¿vale? Entonces cuando estemos allí y cuando el Señor nos llame, tendremos esta paz, tendremos esta seguridad, independientemente de cómo nos encontremos físicamente, ¿vale? Tienes tú esta mañana, tenemos esta mañana esta paz, esta seguridad, esta confianza de ser salvos, de nuestra vida estar segura aquí y después por toda la eternidad. Y si la tenemos, ¿en dónde descansa esa confianza, verdad? La firme convicción en cuanto al poder de Dios fue lo que permitió a Abraham creer contra toda esperanza. ¿No? Dice que creyó contra toda esperanza, porque ¿quién puede esperar que a esa edad una mujer dé a luz? ¿Y quién puede esperar que un muerto pueda resucitar? ¿Y quién puede esperar que un hombre, como los demás, aparentemente pueda calmar una tormenta? ¿O pueda multiplicar los panes y los peces? ¿Quién puede creer esas cosas? Por eso creemos contra toda esperanza. Creemos, ¿verdad?, lo que muchos no están dispuestos a creer, lo creemos por la fe. Creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en Dios. Y en la salvación es lo mismo. Tenemos que dejar que Dios sea Dios en todas las cosas, dejar que Dios sea Dios. Ahí vamos a encontrar nosotros la paz y la confianza necesaria. Dios es Dios. Dejad que Dios sea Dios. Sara no cerró los ojos ante esos problemas ni los desestimó, pero tuvo en cuenta el poder y la fidelidad de Dios. Con la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel a aquel que le había hecho la promesa. Abraham sabía que Dios podía cumplir sus promesas, su poder, y sabía que lo haría, era fiel, ¿vale? Y todo se resume a esto. ¿Cómo puedo tener yo paz? ¿Cómo puedo tener yo seguridad? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Si me miro a mí mismo, tengo que desesperar. Pero si miro al Señor y creo en Él y confío en Él, puedo tener toda la seguridad, puedo tener toda la paz, puedo estar tranquilo y descansar, porque confío en Él. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad, Él no ha dado una palabra y la cumplirá. Esto es lo que hizo Abraham y Sara. Estaban plenamente convencidos de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Por eso se nos dice, porque creyó en la promesa de Dios, se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Entendéis? Creyó a Dios de nuevo. Versículo 21 y 22. Se le tomó en cuenta, se le contó como justicia el creer a Dios. No se escribió solo para Abraham, versículo 23, sino también para nosotros, nos dice el texto. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos y ahora de Abraham a Jesús. Creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. La fe viene con creer esto, con creer
en Cristo, con creer lo que Él hizo por nosotros. Versículo 17 del capítulo 1 del Evangelio, de Romanos, perdón, del libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, no hay otro medio, es por fe, es creyendo a Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si esperas que baje un ángel del cielo, si esperas que suceda algo en tu vida impresionante, sobrenatural, para creer, amigo, amiga, hermano, hermana, estamos apañados. No hay otra señal que la señal de Jonás. Que el Hijo del Hombre, que Cristo, que el Hijo de Dios, que Dios hecho hombre, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Que está sentado a la diestra del Padre y gobierna con autoridad y que vuelve y volverá por su iglesia a juzgar a los vivos y a los muertos. Y después inaugurará los nuevos cielos y la nueva tierra donde morará la justicia. Es por fe. Yo no estaba allí, no le vi, no estuve a los pies de la cruz, no fui aquella mañana al sepulcro y pude contemplar que no había nadie allí. No caminé con él en Emaús ni partí el pan junto a él. No he visto nada de esas cosas. Pero el Señor me ha dado el don, el regalo precioso de la fe. Y soy bienaventurado, dichoso, feliz, porque sin ver, de eso se trata la fe, he creído y sigo creyendo. Contra toda esperanza, ¿verdad? Contra toda esperanza. Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe. Vivimos confiando en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace y en lo que Dios hará. Esa es nuestra fe. Confiamos en Él y en su palabra. Confiamos en lo que Cristo ha hecho. Es una idea completamente nueva de la justicia. Es la justicia absolutoria de Cristo, la que coloca al hombre en una nueva relación con Dios al estar en Cristo Jesús. Una justicia que no se manifiesta por los méritos, la moralidad o la obediencia del hombre, sino por la naturaleza misma de Dios, de un Dios misericordioso y de un Dios perdonador. La justicia absolutoria de Dios, manifestada en su misericordia, en su compasión. Es la justicia de un Dios que se reconcilia con el hombre, aun siendo este hombre enemigo y pecador de Dios. Dios le busca, Dios le perdona, Dios le transforma. No porque el hombre lo merezca, no porque tú ni yo lo merezcamos, no porque nos esforcemos con todo nuestro corazón por ser buenos, justos y agradables a Dios, no por ser dignos, sino aun siendo pecadores, ¿verdad? Y nunca pudiendo cubrir la distancia entre nosotros y Él, Dios se acerca y Él lo hace. Esto es lo que Lutero descubrió, la justicia por la fe. Lutero dice, ya acabo, ¿vale? Cuando me di cuenta de esto, cuando me di cuenta de que era Dios quien salía a mi encuentro, cuando me di cuenta de que era solamente en Dios en el que podía ser salvo, cuando me di cuenta de esto me sentí como si hubiera nacido otra vez. Las puertas del paraíso se habían abierto de par en par y yo había entrado. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Nada más y nada menos. Él es la fuente de nuestro perdón, Él es la fuente de nuestra paz, Él es la fuente de nuestra reconciliación. Él lo es todo para nosotros. Si tienes que mirar a alguien, míralo a Él. Si tienes que dar la gloria y vanagloriarte de algo, no te vanaglories, da la gloria a Él. Si tienes que encontrar paz cuando no la tienes, si tienes que encontrar el perdón cuando no lo encuentras, busca al Señor. Mira de nuevo a la cruz, porque la cruz es la fuente, origen y el todo de nuestra salvación. A Él sea la gloria. Hoy celebramos, mañana vamos a celebrar eso, ¿verdad? El descubrimiento de este hombre y de tantos después de él y antes que él también, ¿verdad? De esta realidad, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el poder y todo el consuelo y la presencia de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén. Amén.